Muchas gracias y en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este encuentro. Un encuentro entre educadores y creadores de espacios educativos me parece que es un acontecimiento. Cuando vi el título y vi la temática, tuve una tentación que se me pasó enseguida cuando vi que estaba José María González Peridis por aquí. Y, claro, podría explicar una aventura de 15 años de restauración en el monasterio de Fitero, donde para poder intervenir se propuso primero un plan en el cual tuve que salir escoltado por la Guardia Civil del pueblo, porque me querían apedrear, literalmente, y acabé siendo hijo adoptivo de Fitero, 12, 13 años más tarde, con lo cual también tendría yo mi historia, una historia de 17 proyectos con 24 financiaciones distintas, desde el 1% cultural hasta una acuestación popular para recuperar una campana, con lo cual hay de todo. Y curiosamente, renovando un monasterio en el cual una parte importante de la cillería había sido destruida por el Ministerio de Educación en los años 60 para crear un colegio público. Y el patio, lo que era la antigua plaza de toros, que había sido plaza de toros abacial, el patio abacial, se había construido un frontón que además daba una sombra terrible sobre una pequeña residencia de ancianos. Bien, todas estas aventuras, obviamente, con el maestro Peridis aquí al lado, pues creo que no tenían sentido. Sí tiene más sentido recordar que soy hijo de maestro, hijo de un maestro de pequeña escuela. Con mis primeros recuerdos son uno de ellos de esa fiesta que se solía hacer todos los años, sacando los pupitres al patio y limpiándolos, porque claro, se utilizaba la tinta y los pupitres quedaban hechos una pena cada año y había que sacarlos en primavera para limpiarlos, fregarlos. Alumnos y maestros trabajando en ello. Esas primeras referencias seguramente han tenido que ver con mi vocación docente, pero creo que hoy, visto lo que aquí se muestra, realmente lo que yo quiero hablar o quiero mostrar es una parte de nuestra trayectoria dentro de la construcción de centros educativos, que tiene la peculiaridad de que hemos trabajado en comunidades diferentes, hemos trabajado en Cataluña, hemos trabajado en Navarra y hemos trabajado en el País Vasco. Comunidades diferentes con sus peculiaridades, también con sus similitudes, y donde hemos planteado proyectos en los cuales, en muchos casos, todos los problemas que aquí se señalan han sido sufridos por todos nosotros, problemas de incomunicación, pero también problemas de dificultad de gestión, porque también comprendemos la situación de muchos de esos intermediarios de la administración, que en muchos casos no preguntan a los usuarios finales, pero ha habido ocasiones en las que los usuarios finales han intervenido y hemos sufrido directores, supongo que no es el caso de Alfonso, pero directores que han querido hacer un colegio a su modelo y a su modo, y cuando el colegio se iba a inaugurar dimitían como directores y el siguiente no quería saber nada de los modelos que generosamente la administración le había dejado hacer a ese otro director. O situaciones en las cuales, ante planteamientos de integrar zonas de jardín, zonas de huerta dentro de los colegios, pues luego uno al poco tiempo las veía valladas, pero no por problema de los profesores, no problema de la administración, sino problemas de los padres, que se quejaban sistemáticamente de que sus niños llegaban con barro en los pies o en los uniformes, y por lo tanto aquello había que vallarlo o pavimentarlo. Por tanto, realmente el mundo de la arquitectura escolar, donde sin duda hay situaciones en las cuales hay que hacer operaciones de rehabilitación y donde a veces hay que conseguir pequeños espacios de referencia en edificios preexistentes, donde uno hace intervenciones que lo que tratan es de recuperar ese valor referencial que a lo mejor un colegio no tiene, o edificios antiguos, edificios que han sufrido
constantes mutaciones y donde hay determinadas intervenciones, como es este caso, yo más que de esto voy a intentar hablar de planteamientos de nueva planta en los cuales fundamentalmente hemos ido experimentando con dos tipos diferentes que hemos ido aplicando en unas y en otras comunidades, y esos tipos están basados, supongo que con una cierta polémica con mis buenos amigos Rubén y María José, sobre espacios basados fundamentalmente en el cuadrado. Creemos que el cuadrado es la forma más flexible que existe, la que más posibilidades da, y creemos que como arquitectos realmente nuestro trabajo es crear marcos, espacios, entornos en los cuales la colectividad, el que venga detrás, ahora o dentro de muchos años, pueda desarrollar, pueda sentirse cómodo para establecer variaciones, cambios. Y a nosotros, aunque evidentemente las fotografías de arquitectura normalmente las hacemos bastante abstractas y es un defecto que tenemos, pero sin duda pensando que lo extraordinario, lo fantástico es que nuestras obras pues, sean habitadas, vividas, ¿por qué no? Destrozadas, modificadas, destrozadas en el buen sentido del término, por el uso de las personas que ahí están. Si hay valores importantes en ella, confiamos, y así ha sucedido casi siempre, en que se respeten, y si aquellos valores eran más obsesiones personales, pues no pasa nada porque desaparezcan. Una primera intervención esta en Girona. En Gerona era una ampliación de un colegio que había que introducir, un centro primaria que había que introducir junto al lago, en Bañolas, junto al lago, y donde el tema fundamental aquí era construir una ampliación de un edificio que había sido reconvertido, ese edificio que ven al fondo, reconvertido como escuela, pero que lógicamente no era suficiente. Y lo fundamental aquí era crear un telón de fondo que preservara la visión hacia el lago y que además permitiera crear ese telón, pusiera, digamos, en valor el parque y también la vieja edificación preexistente. El edificio forma ya parte de una línea, que es la línea de los edificios en barra, que nosotros hemos experimentado, hecho con elementos prefabricados o elementos industrializados, que evidentemente se adaptan a las condiciones del lugar, pero que sin embargo permitan trabajar con la doble escala, la escala del edificio público y la escala menor del edificio que, digamos, de carácter educativo. Me he fijado antes que por un error en el paso, las plantas no se ven demasiado bien, pero bueno, es una ventaja porque así evitaré explicarlas y por tanto iremos mucho más rápido. Es una estructura en barra, seriada, que evidentemente permite sus modificaciones y sus variantes y que incluso tenía concebido mediante un patio en la segunda planta la posibilidad de su propia ampliación, que todos sabemos que las ampliaciones es algo que se produce de manera constante. Pero donde lo importante era este parque, esta visión hacia el lago de Bañolas, hacia ese espacio fantástico y hacer que el colegio realmente se convirtiera, como digo, en un telón de fondo que ocultara unas construcciones de escaso valor que había en segunda línea y que realmente pusiera a los alumnos en relación con ese parque y ese lago. Y era también jugar, como he dicho, con la doble escala, ¿no? con esa escala de la escala del elemento prefabricado en hormigón y la escala de los elementos de protección solar, que sin necesidad de recurrir, esto ya tiene más de 10 años, sin necesidad de recurrir a grandes esquemas y a grandes referencias, sirva como elementos que controlan el sol, sombrean la fachada, etcétera, etcétera. Este mismo elemento lo utilizamos de manera parecida en Navarra, en otro colegio, también un colegio de primaria, donde había lo que era propiamente el colegio y como en una casita aparte el elemento para infantil, y que realmente estaba previsto como un elemento que se iba a ampliar. Desgraciadamente la ampliación no la hemos hecho nosotros y se ha hecho con otros criterios, pero donde básicamente los mismos principios
Bien es verdad que con una imposición de utilizar mayoritariamente el ladrillo, bueno, por estas experiencias y razones que a veces los técnicos tienen y que muchas veces están cargadas de sentido, pero que sin duda suelen ser imposiciones que a veces nos molestan, pero bueno, que hay momentos en que hay que entenderlas y asumirlas, pero donde seguimos manteniendo esta idea de esta gran pieza de elemento de sombreamiento que, sobre todo, pensando en su orientación a sur, lo que hace es dar sombra sobre la fachada y evitar un problema de sobrecalentamiento e incluso evitar eso tan terrible, y es que las aulas a sur habitualmente, desde luego en primavera en Navarra, tienen que estar con las persianas bajadas y los niños con luz eléctrica porque nada protege y nada sombrea. Este es el proyecto con su esquema de ampliación, muy sencillo, y dentro de ese mismo punto, que se enganchaba en una pieza inicial, en un cuerpo inicial que debía tener un gimnasio, que debía tener uso público durante los fines de semana y que se ligaba a otro edificio de hormigón cercano de elementos deportivos, y que de alguna manera establece este punto de enganche y a partir de ahí el desarrollo de la propia pieza. El hecho de realmente el edificio, en definitiva, relativamente anónimo, que luego realmente las circunstancias, los jardines de infancia, muchos otros elementos acaban personalizando, y que a nosotros realmente eso no nos molesta. Este mismo esquema en otro centro de primaria, esta vez en Sant Pere de Ribes, también para la Generalitat catalana, está hecho adaptándose a la estructura. El solar era terrible, era una escombrera literalmente, y realmente en ese entorno tener que crear un entorno educativo en este espacio marginal, también con los mismos principios, los principios de industrialización, de seriación, de construcción de ese marco, de ese entorno donde la vida fluya. Evidentemente aquí el programa era mucho más amplio, el programa necesitaba de crear distintos ámbitos, de separar ámbitos, separar usos, pero al mismo tiempo, sobre todo, de tratar de crear unos espacios interiorizados que pudieran dar sentido no solo al proyecto, sino a su futura ampliación. En este caso son unos grandes aleros los que resuelven el problema, que además facilitaban su prefabricación y su industrialización. Este esquema lo hemos aplicado también en otro edificio que hemos terminado recientemente. Es un instituto de segunda enseñanza en Navarra, donde es el mismo modelo de estructura en T, en este caso el elemento de educación secundaria, al cual se le ha añadido un cuerpo de bachillerato y una estructura de polideportivo sobredimensionada para cubrir también las necesidades de otro centro de primaria que ahí existía. El edificio realmente se resuelve mediante estos mecanismos tan sencillos, pero llamo aquí la atención de que realmente este edificio está para suplir la imposibilidad de remodelación de un edificio de los años 70, cuya huella, justo antes de los pactos de la Moncloa, cuya huella se ve ahí en gris, y que realmente ese edificio, un edificio hecho dentro de los principios de máxima adaptabilidad a un programa educativo y de máxima formalización del espacio arquitectónico, realmente hace que hoy, con la normativa existente, sea imposible de rehabilitar. No hay posibilidad de rehabilitarlo de manera coherente. Incluso hay enormes dificultades de rehabilitarlo, puesto que no se puede dejar, incluso las partes que se podrían rehabilitar, hay enormes dificultades porque hay una presión y una demanda de alumnos que imposibilita cerrar medio colegio durante un año o el tiempo que duren las obras. Por tanto, el edificio se plantea con un carácter radicalmente distinto, con un carácter de adaptabilidad
a futuras circunstancias, que es realmente esta estructura de barras que realmente se solapan unas con otras y que permite, bueno, como ocurre habitualmente, pues que de repente los de bachillerato saltan a las zonas de ESO y los de ESO saltan a las zonas de bachillerato. Incluso hasta era tal la demanda de espacios deportivos que hasta la cubierta del propio polideportivo doble se convierte en espacio de juegos en relación con el monte cercano y con unas vistas espléndidas. Estos 4 elementos constituyen una primera estructura de edificios que incluso hemos planteado en edificios ya de carácter de centros de formación, que realmente esta estructura de barras que se desplaza una sobre otra permite ajustar los programas y en este caso adaptado incluso a condicionantes que también los hay en Navarra, aunque no aparezcan de una manera evidente en las fotografías que les he mostrado, pero que desde luego en el País Vasco es mucho más evidente en cuanto a la exigencia de cubiertas y de protección ante las inclemencias del tiempo, que por lo menos antes del cambio climático eran bastante fuertes. Este proyecto, que es un proyecto paralizado de un gran centro de formación profesional, que son 2 grandes áreas que se van solapando y que justamente estas cubiertas lo que permitieran era crear plantas diferenciadas por módulos formativos diferenciados y todo ello metido dentro de estos grandes contenedores. Del cual solo hemos hecho en parte, aunque tiene un carácter diferente, esta intervención en un centro en el Goibar, un centro de formación profesional, donde con gran acierto este centro está metido dentro de un polígono industrial donde están las empresas receptoras de los futuros educandos y donde realmente el edificio se integra como una pieza, incluso con esta similitud entre el área, podríamos llamar, de oficinas I+D con el área de producción o el área de taller dentro del propio programa educativo. La segunda línea de trabajo es una línea que se estructura más en torno a patios, es una estructura más compacta, desarrollada fundamentalmente en colegios en Vitoria, en el País Vasco, y que hay una serie de 4 proyectos, les voy a mostrar 3, en los cuales esa estructura que tiene un patio abierto para los alumnos de primaria que se conecta con los campos de juego y un patio cerrado que se conecta, que es espacio fundamentalmente para los alumnos, de educación infantil y que además cuenta con sus propios ámbitos y sus propios ambientes dentro de un espacio integrado. Esta estructura de doble patio, uno de ellos abierto, otro cerrado, permite circulaciones alternativas, permite una gran eficiencia y permite también un ajuste y una modificación que realmente ha hecho que el edificio, obviamente, con el paso del tiempo hemos ido perfeccionándolo y dado unos resultados desde nuestro punto de vista satisfactorios utilizando elementos prefabricados, elementos industrializados en la medida de lo posible, pero también manteniendo sin ningún, yo diría que sin ningún problema y desde luego con absoluta conciencia, manteniendo también soluciones tradicionales que en el día a día, en muchos casos, se muestran absolutamente eficaces para su transformación constante, porque hay que decir que estos colegios, como todo, sufren transformaciones constantes. Esto es el patio que da el polideportivo y el área infantil. Este es el patio de juegos abierto que con unos porches conecta con la pieza polideportiva cubierta, el frontón polideportivo cubierto, que siempre es un elemento externo y cuyo juego entre el volumen unitario y los volúmenes y este volumen fragmentado más ligero pues constituye un poco el diálogo arquitectónico. Pero lo importante es siempre para nosotros es importante en los solares que poseemos tratar de encontrar, como este en Zabalgana, tratar de encontrar la posición correcta del edificio, darle la espalda en este caso a una central de recogida de basuras que dominaba el entorno, aproximar
proteger de los vientos dominantes los patios de juego y a partir de ahí, evidentemente, y tener una orientación correcta de las aulas, a partir de ahí ir organizando los distintos elementos del programa, que son variaciones básicamente sobre la misma referencia, con algo más de programa, con menos programa. Y tratando incluso elementos singulares como esta pieza, ¿no? Este porche, en este caso, que realmente sale a recibir a los alumnos más pequeños, a los más desvalidos, los más mayorcitos ya juegan en el parque, en el patio de una manera más autónoma, pero que sale a los alumnos de infantil y por supuesto a sus padres, a los carritos, a todo aquello que va asociado a estas entradas. Ese diálogo entre elementos ligeros y elementos pesados, elementos prefabricados, sin duda alguien podrá decir que es una arquitectura tal vez más dura, tal vez más austera. Lo es incluso por propia convicción. Creemos que realmente el niño también tiene que aprender a entender que esos entornos, que un edificio público es un edificio público, que un edificio privado es un edificio privado, que el interior y el exterior son cosas diferentes y que además hay otros principios que por supuesto tienen que ver con la eficiencia, no me quiero extender, la eficiencia, la eficacia o palabras de dobles significados, pero sin duda algo que a nosotros nos ha preocupado siempre. La tercera pieza de ese conjunto es el edificio de Salburua, un edificio construido en tiempo récord y que realmente recoge un poco todos los trabajos anteriores en una parcela un poco más complicada, pero que sin embargo se resuelve también con un edificio unitario, aunque sea diferenciado, donde desde el porche para los más pequeños, la marquesina para los de infantil, el patio de juegos personalizado, el patio de acogida para los más mayorcitos, etcétera, todo ello queda resuelto de una manera unitaria y vinculada, como digo, en un solar ya un poco más complicado y que obliga a un juego de volumetrías entre unos y otros, pero que la estructura principal y fundamental del edificio se mantiene en toda su entidad. Uno entra, por detenerme solamente en uno entra y la entrada, tanto la principal como se ve ahí norte-sur, tanto la principal como la del patio se relacionan, los elementos infantiles tienen su propio acceso que también puede dar del patio y con un movimiento que permite el recorrido a través de la rampa, que es también un espacio de juego para esos niños más pequeños, y que los espacios polideportivos y públicos de uno y de otro realmente se están mirando a través de ese patio que establece la relación entre los más mayores y los más pequeños. Este juego que realmente se produce entre unos y otros y que de alguna manera entre el edificio más contenido, el edificio que permanece y el polideportivo, que es un edificio para juegos y que tiene otros valores y está asociado incluso a otros horarios de utilización. El interior, sin embargo, es un interior que, por supuesto, puede tener otra riqueza, otro encuentro, otras permeabilidades, otras transparencias y donde, más allá de que a uno le gusten más o menos determinados elementos, los elementos aparecen y son acogidos porque hoy pueden estar y mañana pueden no estar acogidos dentro de ese entorno. Estas tres piezas, y como digo una cuarta que no enseño, que forman parte de la misma ley, creo que es importante tanto para la Administración como para nosotros ser capaces de entender que puede haber una ley común y puede haber también elementos diferenciadores que permitan adaptar a cada entorno y a cada lugar, pero que permitan también digamos, incidir sobre experiencias que han sido exitosas y que, por tanto, no estemos inventando la arquitectura escolar cada lunes o cada martes. Y de alguna manera, este juego entre unos y otros, esta conciencia de la necesidad de que realmente la experiencia docente sea y la experiencia escolar sea esa primera experiencia donde sobre todo
el niño empieza a entender que está integrado en una sociedad que tiene diversas jerarquías, diversos niveles, diversos estamentos, estoy utilizando palabras quizá muy antiguas, pero que eso se puede dar dentro de una estructura básicamente horizontal que nos iguala a todos, pero donde dentro de esa estructura horizontal que nos iguala a todos hay elementos que marcan diferencias, entornos, espacios, lugares de acceso, lugares de encuentro. Nada más. Muchas gracias.